Entonces, tenemos aquí a las siguientes personas que van a subir para hablar de esto. Juan Chicampo, José Luis Carretero, Molo Etofi. Buenas tardes, señores. Un poco más alto, por favor. Bueno, yo quiero introducirme. Quiero hablar de todo el revuelo que se ha juntado en torno a este simposio, ¿no? ¿Sabes? Entonces, hemos visto la película. Y la película nos ofrece dos interpretaciones. Señores. Vamos a buscar un micrófono para irnos por la pena. Más alto, por favor. Continúa, pero ahora más alto. Alto como los abogados. Tengo que contar. A ver, quería hablar de todo el revuelo que se ha montado en torno a este simposio, que hay mucha gente que se cayó. Deberíamos ser más gente. Se cayeron por esta razón. Y ahora hemos visto la película, y esta película nos ofrece dos interpretaciones, ¿no? Uno de los autores del asesinato y otro de gente nativa, pupis, que hablan del caso. Entonces, ya que vamos a hablar de la película, sería bueno que nos expliquen estas dos versiones que nos ha dado esta película. A ver, ¿qué nos dicen de estas dos interpretaciones? Vale, yo no sé muy bien qué contaros, porque al fin y al cabo tampoco soy un conocedor específicamente de la historia de Guinea ni de muchas cosas relacionadas con esta película. Pues no sé muy bien qué contaros que no sepáis. Sí poner un poco en contexto lo que sucede en la película en relación con la propia historia española, con determinados elementos que aparecen fuertemente marcados en la película, pero que tienen que ver mucho con el desarrollo también del proceso de colonización que lleva a cabo España. España lleva a cabo el proceso de colonización desde el inicio del llamado descubrimiento de América. Mucho descubrimiento cuando ya había gente allí, ¿no? Pero bueno. Y incluso las papas, las bulas que el Papa, como Dominus Orbis, como dueño del mundo, otorga a la corona española en relación con el tema de la colonización. Yo creo que hay dos que son específicamente importantes porque marcan el porqué de todo esto de la evangelización, de los claretianos, de toda la presencia religiosa, etcétera, etcétera, tanto en la película como en el proceso de colonización, ¿no? Cuando el Papa da estas bulas, el 3 de mayo de 1493, que permiten realizar la colonización de América, o la conquista de América, hay dos principales, que son la primera y la segunda. La primera es la bula Intercetera, en la que otorga a España la totalidad de los reinos no cristianos que se encuentren más allá del paralelo tal, que es donde está exactamente la diferencia o la frontera entre los dominios españoles y los portugueses. Y la segunda marca una diferencia fundamental, que es que dice, es la bula llamada Aximia y Devotiones, en la que lo que se dice básicamente es lo siguiente: yo doy a los españoles el dominio de todas estas tierras que no estén dominadas por reyes cristianos, siempre y cuando procedan a evangelizar a esta gente, a la gente que se encuentren allí. Claro, esto impulsa una serie de debates en la que entonces es la universidad principal de Occidente, que es la Universidad de Salamanca, en la llamada Escuela de Salamanca, en la que participan gente como Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Juan Ginés Sepúlveda, etcétera, sobre si los indígenas tienen o no alma y por lo tanto pueden ser evangelizados, y es algo que luego se llevará también al proceso de desarrollo posterior, ¿no? En este debate se llega a una conclusión, que es la junta promovida por el Consejo de Indias de 1526, en la que se dice específicamente que como esta gente tiene alma, lo primero que hay que hacer es hacerles un requerimiento para decirles que se conviertan. Es decir, lo que hacían jurídicamente, lo que implicaba jurídicamente la conquista, era llegar al poblado indígena y hacer allí un numerito en el que tocaban tambores y trompetas y se les decía específicamente en castellano y en latín que se tenían que convertir a la fe católica y si no ya se podía proceder violentamente contra ellos. Es decir, que imaginémonos también el escenario de una gente que no había oído en su vida hablar ni castellano ni latín y que no sabía muy bien qué estaba pasando allí y que les tenía que se supone que responder convirtiéndose inmediatamente al catolicismo. Claro,
esto era un discurso que se desarrolla con respecto a los pueblos indígenas de América, pero cuando la masacre de los pueblos indígenas del Caribe se hace tan grande que ya no se puede sostener la economía de plantaciones que hay allí, se trae a los esclavos africanos, se trae a millones de personas de África para trabajar en las plantaciones. Y aquí vemos que todo ese discurso que se ha construido sobre si los indígenas tienen o no alma empieza a desbarrar y a irse un poco por los lados. Es decir, los mismos que tenían muy claro que los indígenas americanos tenían alma, no lo tenían tan claro con respecto a los esclavos africanos. Bartolomé de las Casas, el gran famoso amigo de los indios, sin embargo, respecto a los negros, a los africanos, no dice prácticamente nada salvo al final de su vida. Esto también hay que tenerlo presente. Claro, la esclavitud, el tráfico de esclavos, que es lo que justifica y lo que convierte en estratégico el asentamiento en Fernando Poo, es precisamente un gran tráfico que permite levantar toda una economía de plantaciones en el marco de ese imperio español, que además va a ser una de las bases fundamentales del desarrollo del capitalismo a nivel internacional. Todo ese trabajo forzado, básicamente, es lo que va a permitir también una economía de costes muy bajos respecto a las materias primas, que permitirá desarrollar posteriormente las fábricas de algodón en Inglaterra y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el tráfico es en la América Española entre 12 y 14 millones de personas, lo que se produce en estos siglos, de los que 2 millones desaparecen en el trayecto, cerca de 2 millones, lo cual habla también de cómo se respondía frente a las rebeliones que pudieran suceder a bordo, etcétera, etcétera, etcétera. Los esclavos negros son utilizados básicamente para 4 cosas, y esto también tiene que ver con el tema que vemos en la propia película. Primero, para las plantaciones, que es lo que todos hemos oído, el negro de la plantación, de que hablaba Malcolm X. Segundo, para el servicio doméstico. Tercero, los esclavos dados a ganar, que eran esclavos que se ponían a trabajar para el amo en otros comercios, en otras historias, y el amo se quedaba con los beneficios. Que yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto al final de la película, del artículo 32 del Real Decreto de julio de 1904, donde precisamente eso se dice que no se haga. Y los esclavos del rey que trabajan en las obras públicas. En tiempos de Carlos III había cerca de 20.000. El proceso de la esclavitud, yo no sé si me alargo mucho, me lo decís, ¿eh? Sí. Vale. Simplemente, el tema de qué pasa en España a lo largo del proceso en el que se está dando la película, el proceso de la rebelión de ese supero. ¿Qué está pasando en España? Hay un proceso que es la llamada restauración, se ha derrotado a la Primera República, se ha generado un régimen en el que se trata de devolver sus carriles tradicionales al Reino de España. Se ha producido la descolonización de Cuba y Puerto Rico, toda la guerra de Cuba y Puerto Rico, y sobre todo, y esto lo digo yo también como representante sindical que soy, se produce la emergencia del movimiento obrero y el inicio de todas las tensiones relacionadas con la llamada cuestión social. Es decir, en 1868 Giuseppe Fanelli viene a España, mandatado por Bakunin, para fundar la sección española de la Primera Internacional. En 1902 se produce en Barcelona el primer intento serio de poner en marcha una huelga general. En 1907 se pone en marcha la Federación Regional Solidaridad Obrera, que es el embrión del sindicalismo en Barcelona. Y en estos años, 1878-1879, se han producido los grandes atentados anarquistas contra Alfonso XII, y en 1897 el atentado contra Cánovas llevado a cabo por Miquel Angiolillo, que es una persona que trabaja como bibliotecario de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Esto desemboca en 1909 en una gran revuelta en Barcelona, que es la llamada Semana Trágica, en la que precisamente durante una semana se produce una absoluta revuelta centrada sobre todo en la lucha contra las quintas, o sea, contra la militarización de la gente para mandarla a Marruecos a combatir en las luchas coloniales. Y aquí es donde voy a acabar, es decir, al fin y al cabo tenemos que tener presente, yo creo que es un estudio que se ha hecho muy poco, de cómo se produce paralelamente ese proceso de desarrollo del movimiento obrero en España y ese proceso de luchas coloniales, es decir, cómo se impactan y qué importancia tienen las unas con las otras. Porque hay cosas que tienen mucho que ver con lo que hemos visto en la película.
Es también conocido que en el marco de la represión de las movilizaciones obreras se utiliza eso que hemos visto del lugarteniente de Sassehuera con el barco, es decir, la aplicación de la llamada ley de fugas. Cuando los militantes obreros trataban de huir de las conducciones, simplemente se les fusilaba y luego se decía que habían intentado fugarse. O también la importancia de la lucha contra las quintas, es decir, con la lucha contra la movilización y el servicio militar, que es esencial, por ejemplo, en la biografía de personajes como el propio Buenaventura Durruti. Durruti se convierte en Durruti cuando huye de León para no ser movilizado en el servicio militar. Yo creo que esto sería algo a explorar también desde el punto de vista histórico. Señor Rubia, ¿qué nos dice de esta serie? Mis observaciones y quizás también en algunos aspectos coincidimos en ese análisis, pero al mismo tiempo quizás hay que trasladarlo también desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia normalmente la escribe el vencedor. Entonces, nosotros vemos las consecuencias posteriores y que poco a poco vamos observando que, bueno, quizás esto nos ha fallado. Pero el análisis que hace también está relacionado también en el sentido nuestro, en el sentido de que la monarquía que encuentra, yo creo que el colono cuando llega a la isla, encuentra que los grupos están organizados de una forma que tenían un gobernante que regía sobre la isla, y al mismo tiempo había diferentes jefes de zonas, ¿no? Que serían de comarcas, los jefes de las comarcas, pero normalmente los bubis se reunían a finales del año, vamos a decir el 22 de noviembre, que es cuando todos se reunían en asamblea ante el rey que es Uitari, ante el rey, y que ahí se rendían cuenta. Entonces esa estructura que encontró, vamos a decir, Occidente en la isla, pues perjudicaba los intereses prácticamente económicos. Aparte de que ya España tenía ya posesión de la isla, sin contar con nuestra opinión, porque cuando tiene posesión de algo es porque las partes están de acuerdo. Pero claro, a través del Tratado de San Ildefonso y el Tratado del Pardo, España adquiere un territorio, y al mismo tiempo no solamente el territorio de la isla de Fernando y Nuevo, sino que adquiere el comercio portugués que anda por las costas africanas, desde Argona subiendo a África Occidental. Entonces todos esos puestos de mercadillo, que vamos a decir que son serían las baterías que suministraban a los barcos cuando iban de un sitio a otro, pues bueno, España adquirió también ese poder comercial, ¿no? Contrato. Ese poder comercial. Pero claro, estamos hablando de una situación de finales de 1900, que estamos entrando en 1900, finales de 1800 y pico, en el que estaba el rey Moca, que estaba gobernando, me parece, desde el año 1860 y pico, 75 era el rey, pero al mismo tiempo que tenía un secretario que discrepaba con sus medidas, ¿no? Pero ¿cómo España empieza a tomar posesión y que llamamos el colonialismo después? Aparte de introducir el evangelio, porque cuando llegan a África, los europeos encuentran a una población devotos en cuestiones espirituales, en cuestiones religiosas, y aprovecha ese sentimiento religioso para introducir al mismo tiempo el evangelio. Pero para introducir el evangelio supone cambios, y esos cambios perjudican la tradición, la forma de gobernar, ¿no? Entonces, el rey Moca es el que reconoce la soberanía española, porque estamos hablando de reyes bubis desde 1700 y que no tuvieron quizás problemas, porque algunos gobernaban 20, 30 años y no había problemas, porque España no había tomado la posesión de gobernar la isla. Primero, en 1850 por ahí es como expulsa a los ingleses, que los aparta a pesar de que los ingleses crearon la ciudad de Santa Isabel. Entonces los aparta y empieza a nombrar gobernadores que al final son los que llevan la política de la corona española a la isla. Y en ese sentido, cuando Mócata reconoce la soberanía española, su secretario, que era Sassehuera, entonces dice que no estaba de acuerdo. Pero cuando se firma el acuerdo, siempre decimos que quizás es que son cosas tradicionales, o quizás como lo ha descrito la película que hemos observado, que dice que bueno, vivían de una forma como si fuesen animales, etcétera, etcétera.
es que los acuerdos son acuerdos y cuando España adquiere la soberanía con el permiso o con la autorización, con la autoridad de la isla, el rey Moca coge un bastón, porque el bastón tiene un papel, tenía un papel, no sé si actualmente lo tiene, pero tenía un papel dentro de lo que es la cultura Bubi, coge un bastón y en ese bastón marca unas líneas, decir, bueno, ustedes quieren estar aquí, pues bueno, yo os concedo este trozo y el resto es mío. ¿Qué significaba? Significaba que, bueno, lo que es la ciudad de Clarence, que es Ricotó, es como que usted puede quedarse en la ciudad, en su alrededor o lo que sea, pero fuera de esa ciudad ya no tenías poder, ¿vale? Entonces, Sace-Buera, que era el secretario, no estuvo de acuerdo con ese acuerdo. Dice, tú no puedes reconocer a un rey cuando nosotros te hemos nombrado rey. Entonces, si tú ya reconoces otro rey, eso indica que ya no eres el rey. Por lo tanto, el pacto que has concedido o el derecho que has concedido a estos extranjeros, le doy 2 años para revocarlo. Que ya no estaba de acuerdo. Bien, los Bubi se reúnen el 22 nuevamente sobre la fecha del 22 de noviembre cada año. Y en ese año se toman las decisiones, en ese mes se toman las decisiones. Entonces, la advertencia de esa Sace-Buera, resulta que pasa el tiempo y vuelven a reunirse, y es cuando esa Sace-Buera exige al rey Moca si había revocado el acuerdo que se había establecido con el gobernador. Entonces ahí es donde nace la frase entre el Bubi, decir, yo no soy un cangrejo. ¿Vale? Pero es que no sé cuánto tiempo podemos hablar. Sí, hay que decirlo. ¿Vale? Bueno, todavía le queda. Entonces, Sí, hay un concepto que dicen, bueno, yo no soy un cangrejo. Entonces el rey Moca dice, yo soy rey y que por lo tanto no soy un cangrejo. Lo que yo he dicho queda firme. Entonces Sace-Buera también dice, bueno, yo tampoco soy un cangrejo. Lo que yo dije lo voy a cumplir. Ahí se produce un golpe de Estado, vamos a decirlo, se asesina o asesinó al rey Mocaca y se proclama rey. Bien, cuando se proclama rey... ¿Asesinato metafórico o no? Perdón. Literal. Hombre, ya no está, el rey. Entonces, cuando se hace rey, nombra a un secretario, que aquí aparece en el libro, que es Taza. Y ese secretario le recomienda ir a ver, o sea, le manda ir a ver al gobernador para decirle que el tratado que habían firmado, el rey anterior, ya no tiene valor, porque el rey ha muerto y él es el rey y que por lo tanto gobierna la isla y él es un extranjero que no tiene que estar ahí. Ahí es donde la administración colonial, vamos a decirlo, desde la monarquía, desde Madrid, se mandata a acabar con todo ese barullo. Se refuerza lo que es el mercenariado. El mercenariado no empieza porque hoy hay bombas o lo que sea. El mercenariado empieza todo el tiempo, ha habido mercenariado. Entonces, los cumanes que habían traído los ingleses, que ya empiezan a asentarse como fernandinos, son los futuros fernandinos, son los que utiliza la administración colonial para empezar a combatir a los Bubis. Y al mismo tiempo hacían de bisagra. ¿Por qué? Porque ellos son los que negociaban con los nativos para traer aceite, para traer ñame, para traer cualquier producto, su pesca, para negociar con ellos. Entonces, esa bisagra hacía doble papel. O sea, cumplía las órdenes del jefe, del colono, y al mismo tiempo se beneficiaba de lo que estaba en medio, ¿no? En ese caso, las comisiones llevan un rato también. En ese caso es donde aparece el senegalés Salman Sila, que ya había sido policía, que había estado actuando y en definitiva es el que utilizan para subir a Moca, a la zona de Riaba, para apresar a esa Sace-Buera. Pero hay datos que no se escriben, por eso digo que la historia lo escribe el vencedor. En ese conflicto que empieza desde 1890 o 70 y pico, con anteriores, ya había problemas con los colonos, y que Sace-Buera prolonga, termina con lo que sea, como se llama, con el rey, como se llama, el Butukuluba, en 1910. En ese periodo murieron 15.000 Bubis. 15.000. Fueron asesinados 15.000 Bubis. ¿Qué significa? Hoy día se puede observar que en la zona sur de la isla hay más población que la zona, o sea, en la zona norte hay más población que la zona sur.
Y de hecho, hay bastante extranjerismo en esas zonas. ¿Por qué? Porque los cumanes fueron quedándose poco a poco con las propiedades, con las tierras, con los beneficios de los búhos, apoyados por el colonialismo. Ahora sí. Los cumanes es como Con los críos y Sí, los sigue. cumanes son la primera gente que trajo el capitán Powell cuando se funda la De isla. Ghana, vienen de Ghana. Son daneses. Y a partir de ahí, todo africano que llega a la isla es un cumán, es cucurga. Posteriormente, los que se adhieren a la administración española son fernandinos. Pero ¿qué pasa con los que se quedan con los británicos, en Camerún o en Nigeria? No son fernandinos, son cameruneses. Y los cubanos. Los cubanos también son los negros libertos. Ya no hablamos de la peli. Bueno, yo estoy explicando más o menos. actualizando. O sea, al final la peli no la podemos entender sin ciertas cosas. Es que en la película, incluso los que intervienen, los búhos que intervienen, dan sus puntos de vista. Por eso digo, por favor, Vale. se puede concluir que Por lo tanto, mi conclusión, pues, hay que decirle que se ha apoderado, se ha acabado con lo que es la resistencia de los búhos para implantar el colonialismo a través de la evangelización, porque ahí pierdes tu identidad. Cuando dicen evangelizar, te pierde la identidad. Y las conclusiones es que cualquier colonización conlleva represión. Y eso lo que hace. Solo una pregunta, Mira que te apúntala, un bolo tiene que hablar ya, hace una pregunta para todos. señor Bull. Bueno, buenas tardes para todos y todas. En cuanto a la película, llegué un poco tarde. Tuvo que se desencadena en el siglo XX y es un contexto relativamente muy cercano. Pero creo que la colonización de Guinea Ecuatorial es de muchísimos años atrás. Y también veo que en la película se hace más bien una relatoría de hechos que acontecieron, que quienes relatan la película y los hechos, pues no pueden dar detalle de esas evidencias, ¿no? Pues, a mí me parece un documental bastante confuso y ciertamente perverso, porque son unos españoles que intentan redactar unos sucesos de los que ellos no han sido parte, y el contexto es un contexto republicano. Entonces, para mí la película es bastante confusa, la veo muy errática, y esa lectura parece a lo griego, que es de narrar hechos y cosas que quienes narran no las han vivido, ¿no? Entonces se plantean como la parte de la magnanimidad, sabiendo que quienes están redactando esos episodios hacen parte de esa sociedad deconstruida, ¿no? Con, esa sociedad perversa, malvada, esclavista y negrera. Y pues no me gustó la película por eso. Lo veía más natural si lo hubiesen narrado los propios ecuatoguineanos, ¿no? Y la veo que en el contexto del siglo XX, entonces la veo bastante desubicada, la veo atemporal, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Con respecto a Sase Güera, pues considero que es una persona respetable, y a tal punto de vista la colonización de África no comienza con Sase Güera. Entonces no veo que haya habido esos episodios que narraran realmente esos hechos por los que Sase Güera pues también se convierte en un caudillo, y qué lo llevó a ser ese caudillo y por qué estos colonizadores lo llevan hacia la muerte, ¿no? La veo confusa, de verdad. Para mi punto de vista es una película que está fuera de contexto, empezando porque quienes la narran no han hecho parte de esos sucesos. Deberían de haber sido narradas por los propios ciudadanos ecuatoguineanos, que pueden dar pues esa certeza de haber vivido esos episodios. O sea, lo público. No, quienes la narran son ciudadanos españoles y narran unos hechos No hagan debate. Es que nada, Isma, por favor, déjale que hable, me está que preguntando. no se ven. Si no puede preguntar, La película cuida el entorno en torno a la buena calidad. termine de hablar, por favor. No, pero haberlo dejado que modere él como él sabe. Pero este señor ha pedido la palabra, se lo ha dicho que ustedes. Pero es que termine de hablar, yo pregunto. Dale la autoridad de hablar, no me interrumpas. Sigue hablando. Sigue, hermano, sigue. A ver,
Él ha dicho que la película le parece confuso, porque para él es muy importante, que los que narren la película sean los nativos, los pubis, los de la isla. Pero yo le estoy diciendo que la película nos ofrece dos interpretaciones. Una parte, la parte española, lo han narrado los españoles. Y esta parte, el productor ha hecho un trabajo porque también ha pedido la opinión de la parte nativa. ¿Qué ocurre? Podría haber hecho la película sin contar la parte nativa, pero lo ha contado con él. Sí, lo que pasa es que en la tragedia griega aparecen personajes narrando unos hechos que ellos no los han vivido y quieren mostrar esa magnanimidad que no es corresponsable con la sociedad de ese sitio. Y se sabe que son republicanos que quieren criticar de pronto a Franco, entonces plantean a Franco como alguien malo, perverso, sin denunciarlo, hablan de la Secretaría de Estado y todas esas cosas que se nombran allí en pleno siglo XX. Entonces sabemos que son personas blancas perversas. El ideal de ese video es que lo hagan personas autóctonas que pueden hablar con su experiencia de vida y saber qué ha sucedido realmente. Es una narración que lo tienen que hacer los propios. Perfecto. No llegar los blancos colonizadores a demostrar un espíritu de magnanimidad porque son republicanos que no están de acuerdo con Franco. Efectivamente, un aplauso. Un aplauso. Pregunta, sí, perdone. En este momento, Franco no. Perdone. No, es que en la película Voy a hacer se habla en el pregunta. 1900, que no es... Entramos en Sí, pregunta. no contextualizada. Pregunta, no, la pregunta que yo tengo es que Buena Espera. parece que estaba enfermo cuando fue Dice. apresado. Dice. Déjame. Y que yo no veo que se habla de la resistencia para apresarle, o que como que de la forma que murió, si es una huelga de hambre o si, yo quiero saber si estaba preso, no sé. Bien, primero, estamos hablando de un conflicto de autoridad, Sí, ¿vale? sí, Lo he explicado, cuando llega el colono encuentra una autoridad establecida en la isla sí, y para gobernar tiene que suprimir esa autoridad. sí. Bien, también le he contado que a finales de 1800, a finales de 1800, Sí. ya había un problema de conflicto, de convivencia entre los nativos, los bubis, y los que venían de fuera y decir que bueno, eso es nuestro porque hemos firmado un pacto con Portugal. Por lo tanto, había un conflicto. Sí. Estamos diciendo, la visión que se ha presentado, el que estaba diciendo el compañero, que la visión que han presentado, lo presenta desde Occidente. Aquí hemos leído reales decretos, órdenes ministeriales, etcétera, Constantemente etcétera. comunicación entre ellos. Pero y al mismo tiempo el conflicto dialéctico que hay desde Madrid a Santa Isabel existe porque el de Madrid está exigiendo cómo ocurrieron los hechos. Y el de Managua, en este caso Santa Isabel, está justificando para que él diga que yo he hecho un buen trabajo y por lo tanto no ha perjudicado a la monarquía. ¿Vale? Hay un conflicto. ¿Quién es el perjudicado? El nativo. ¿Quién es el perjudicado? Porque cuando van a ir a buscar a esa ciegüera, van con armas, van armados, llevan mercenarios, llevan un equipo para reprimir, no llevan un equipo para evangelizar. Primero ya se había rechazado la misión católica. ¿Por qué? Porque los gobernantes isleños entendían que a partir de ahí se estaba ya cambiando, manipulando la educación de sus hijos. Es que lo seguimos siguiendo. Por eso pregunta si estaba enfermo. Otra pregunta. No estaba enfermo. No estaba enfermo. No estaba, fue herido y sobre todo, Herido por... Fue asesinado. Porque llevaron. no, es que durante la trayectoria de Concepción hasta Santa Isabel, Sila se encargaba de ir golpeándole, Pero- le maltrató. Y cuando llega a Manabo, cuando llega a la ciudad, se niega a colaborar ya con los colonos. ¿Por qué? Porque no era el trato que se dio a entender. Era claro, sí. ¿Me explico, no? Entonces se declaró huelga de hambre. Vale. Bueno, ya te he visto, ya te he Se visto. declaró huelga de hambre. A través de ahí, de la huelga de hambre, se muere. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. ¿Satisfecho su pregunta? Sí, sí.